Y de hecho, pues cuando Lincoln presentó su programa para ser presidente de los Estados Unidos y abrazaba pues la causa de la liberación de los esclavos, pues en el fondo Lincoln, que era un personaje de gran inteligencia práctica, que era un gran político en ese sentido, era un posibilista, ¿no? Pues sabía muy bien que no era posible esa liberación inmediata, pues porque iba a suceder pues lo que ya estaba sucediendo, que los negros iban a ser rechazados. De hecho, pues él salvaba las apariencias más o menos en los años previos a las elecciones del 61, pues ya en los discursos que daba en el norte pues decía que efectivamente los negros eran iguales a los blancos y era una injusticia la esclavitud, pero cuando iba al sur decía todo lo contrario, es decir, decía pues que no era concebible que un negro fuera igual a un blanco. Entonces, en esa política de lo que se denominaba la casa dividida, pues intentaba mediar y seguramente, de no haber sido asesinado por John Wilkes Booth, pues hubiera tenido que resolver el problema muy poco a poco. De hecho, pues la manumisión de los esclavos, en el caso pues de potencias coloniales que mantenían plantaciones, claro, no ya en su propio país, como era el caso de Estados Unidos, sino en las colonias, en ultramar, los procesos eran muy lentos. Y de hecho, pues la propia guerra de secesión, que tuvo como uno de los factores principales esta lucha por liberar a los negros de la esclavitud, pues dejó unas secuelas demasiado fuertes. Porque una vez terminada la guerra, muerto Lincoln, pues prácticamente lo que hicieron los republicanos, que habían ganado los demócratas, que se focalizaban en el sur, pues fue utilizar a los negros para humillar al Partido Demócrata. Es decir, se formaron una especie pues de sociedades secretas donde los negros pues eran convertidos directamente en miembros del Partido Republicano, se les otorgaban cargos de importancia a nivel local en los estados del sur que se estaban reconstituyendo y se les conjuraba para no votar jamás al Partido Demócrata. Claro, aquello se supo enseguida, entonces los demócratas, viendo que querían destruir al partido, empezaron a formar una suerte pues de círculos, ¿no?, de cycles, como se dice en inglés, que luego la pronunciación se deformó, entonces era como Ku Klux, ¿no? Y de ahí surgió el Ku Klux Klan, el clan de los círculos, que inicialmente pues era una especie pues de sociedad que aglutinaba a los viejos militares sureños. Incluso se le invitó como maestro de ceremonias al famoso general Robert Lee, algo que rechazó, y aquello pues empezó siendo pues una especie pues de divertimento, de granujería, de algunos que se vestían con sábanas simulando fantasmas, entonces se dedicaban a asustar a los negros, ¿no? Pues, los negros pues acababan de llegar de África, muchos de ellos eran de primera generación, entonces se lo creían todo, eran como niños. Entonces pues era muy fácil asustarles precisamente para hacer que desistieran de sus cargos políticos que les había dado el Partido Republicano.